Mis hermanos, muy buenos días, les saludo en el nombre del Señor, contentos de estar una vez más reunidos aquí en casa de nuestro Dios y participando del servicio de adoración. Así que vamos a iniciar, ponernos en pie y vamos a dirigirnos en palabras de oración. Para ello voy a pedir a mi hermano Bruno que por favor nos dirija la oración y luego pasaremos a entonar las alabanzas. Bien. Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos una vez más en tu templo, Señor. Gracias, Padre, por tus infinitas bondades, por tu gracia, por tu amor y las bendiciones que nos das día a día. Gracias, Padre Santo, por absolutamente todas las cosas que nos suceden, Señor, porque sabemos de que es con tu propósito para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, de que tu presencia descienda, Señor, en este lugar, de que tu gloria descienda, Señor, y que podamos tener un momento de intimidad contigo, un momento, Señor, de adoración sincera, genuina, de corazón contigo, Señor. Que podamos estar atentos a tu palabra, que provoque un cambio en nosotros a través de tu Espíritu Santo por medio de tus siervos, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, de que esta reunión bendiga, Señor, a todas las personas que estamos aquí hoy presentes, a los que están en camino y aquellos que nos puedan ver por las plataformas digitales. Te damos gracias, Señor, por absolutamente todo y que toda la gloria y toda la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 La palabra dice que nuestro Dios ha preparado todas las cosas de antemano para que nosotros andemos en ella. Y creo que cada día que el Señor nos da debe ser un día feliz. Amén. Así que vamos a cantar esta canción Feliz, en la versión feliz, la versión alegre. Día Feliz es un himno que sé que muchas veces lo hemos cantado con una melodía media triste, pero si analizamos la letra de esta alabanza, realmente nos habla acerca de la obra redentora del Señor y nos habla de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Así que vamos a cantar esta alabanza y Milquita va a dirigir la voz y vamos a recordar esta alabanza, Día Feliz. Salud de mi alma enferma fue.
Amén. Hermanos, es realmente un gozo y recordemos que el día del Señor es cada día que Él nos da, y el día del Señor es un día feliz, así que nos gozamos alabándole y declarando el nombre, la santidad y la gloria de nuestro Dios. Amén. Adoración. Vamos a preparar, hermanos, en esta mañana nuestro corazón al Señor, aunque es un decir, ¿no? Porque creo que venimos preparados para estar en la presencia del Señor, disfrutar este tiempo en su casa. Y hay unos cánticos que llamamos los clásicos, ¿no? Pero esos clásicos que nunca pasan de moda, esos clásicos que realmente es una oración a nuestro Dios, realmente una declaración de quién es nuestro Padre, de quién es nuestro Redentor. Y vamos a decirle al Señor: temprano yo te buscaré. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas y yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, tu diestra me has sostenido, y yo tu diestra me has sostenido. Temprano yo te buscaré, acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, y para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas y yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, y porque tu diestra me has sostenido, y yo tu diestra me has sostenido.
gloria, toda la honra es para nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahí como estamos, vamos a orar, vamos a decirle al Señor: Padre, tú eres grande, eres poderoso, eres digno de toda gloria, toda la honra, todo el poder. Te reconocemos como nuestro Dios. Tu fidelidad, Señor, cada día nos has demostrado. Nos has dado, Señor, ese amor incomparable, ese amor tuyo, Señor, que nos hace caer rendidos ante ti, Señor, y simplemente decirte gracias y decirte, Señor, que no merecemos lo que nos das, pero por tu gracia, por tu favor, por tu amor sobre nosotros, cada día, Señor, tus misericordias se renuevan. Gracias, Señor, porque a partir de este momento, de esta alabanza, a través de este cántico, Señor, te hemos alabado, pero también queremos alabarte, Señor, con nuestra vida. Queremos alabarte con este tiempo que dedicamos para ti. Queremos escucharte hablar, queremos escuchar tu voz en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús para que tú bendigas, Señor, tu palabra en esta mañana, y para que sea, Señor, glorificado, y para que todas las cosas que tú, Señor, has preparado para nosotros las podamos recibir conforme a tu voluntad y conforme a la fe que tú has entregado a cada uno de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí como está, le invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y de ella recibisteis vosotros, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para morar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz,
y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. Que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Amén. Esta carta a los Efesios, hermanos, realmente es una carta que nos habla acerca de la gracia de Dios. Cómo Dios nos ha mostrado su favor, haciendo muchas cosas a favor nuestro. Cosas inigualables, irrepetibles, que solamente Dios puede hacer por su poder. Hablar de la gracia es hablar un tema realmente muy profundo. Y la palabra o la idea, el concepto de gracia que mayormente hemos nosotros entendido y usado es ese amor, ese favor inmerecido que recibimos de parte de Dios. No merecemos nada de parte de Dios. No merecemos, a causa de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, no merecíamos el amor de Dios. Pero sin merecerlo, Dios derramó de su amor por nosotros. Eso es gracia. Pero gracia también es algo más que esto. Porque no es la gracia simplemente un evento en el pasado. La gracia de Dios es aquello que sustenta cada día de nuestra vida. Y vamos a ver de qué manera. Hechos capítulo 4, verso 33. El libro de Hechos siempre es muy claro en hablar de la obra de Dios y cómo es el mover del Espíritu Santo, cómo es que la iglesia del Señor debe caminar. Y el verso 33 del capítulo 4 dice: y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos. Vamos a leer la versión Reina Valera de 1960, que dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces este versículo nos habla de que esta gracia abundante de Dios sobre la vida de los apóstoles no era simplemente un amor, un favor inmerecido. También iba acompañado con la proclamación del Evangelio, una proclamación poderosa, una proclamación con prodigios y milagros. La gracia de Dios era aquello que hacía que los líderes religiosos digan estas palabras: ¿cómo es posible que estos hombres de Galilea, pescadores, que no conocen nada de la ley, que no saben ni leer ni escribir, puedan hablar con tanta autoridad y denuedo? Ese poder, esa autoridad, era la gracia de Dios en la vida de estos hombres. Hechos 14, 26 nos dice: y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Aparece otra vez este término, la gracia de Dios. Y esta vez no solamente habla del amor de Dios por nosotros, no solamente habla del poder de Dios sobre la vida de estos hombres, sino también la voluntad de Dios, encomendados a la gracia de Dios. Entonces podemos ver que la gracia de Dios es más de lo que a veces hemos estado
comprendiendo sobre esto. La gracia de Dios es tan importante en la experiencia de los cristianos que no debemos perder de vista nosotros, como cristianos también, la necesidad y la importancia de la gracia de Dios en nuestra vida y en nuestra comunidad. Ya hemos dicho que la definición más común de la palabra gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Cuando éramos pecadores y merecedores de juicio, Dios nos contempló con su amor y nos perdonó. Pero esta idea es solamente la mitad del significado. La otra mitad del significado tiene que ver con el poder capacitador de Dios. La gracia de Dios es también el poder capacitador de Dios. Es ese poder de Dios que nos capacita a nosotros para una transformación de vida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 16 y 17 nos dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme para toda buena palabra y obra. Dije, obra pasada y obra presente. Nos amó y nos dio consolación eterna. Es la gracia que hemos recibido, el favor inmerecido de Dios. Pero también, por esa misma gracia, conforte nuestros corazones y nos confirme en toda buena obra. ¿Cómo es posible que nuestros corazones sean confortados? ¿Cómo es posible que nuestro ánimo no decaiga cuando como seres humanos somos tan inexplicables muchas veces? Somos impredecibles. Nuestro ánimo muchas veces está influenciado por los factores externos. Si amanece nublado, nos da más dificultad para salir de la cama, ¿no? Si hace mucho calor, quizá algunos nos irritamos un poquito. Si hace frío, a veces como que pareciera que perdemos nuestra energía, ¿verdad? El ánimo de la persona muchas veces es fluctuante. Pero ¿qué hace que nuestro corazón, nuestro ánimo esté confortado? ¿Qué hace que nosotros perseveremos y digamos, así llueva, así granice, así hayan tantas cosas, aunque la tierra se estremezca, seguiremos confiando en el Señor? ¿Qué hace que digamos estas palabras? No es otra cosa, hermanos, sino la gracia de Dios. Porque es por la gracia de Dios que estamos aquí. Es por la gracia de Dios que cada día podemos decir: Señor, heme aquí, envíame aquí, a mí. Es por la gracia de Dios que el Señor nos da ese aliciente diario para continuar y perseverar y no rendirnos ante las pruebas, ante las tentaciones, ante las dificultades. Muchas veces nos preguntamos, cuando vemos a algunos hermanos en Cristo, que pasan tantas dificultades, pero que sigue perseverando en la fe, y lo seguimos viendo en la iglesia, y lo seguimos viendo sirviendo al Señor, aún con lágrimas en los ojos, pero sirven al Señor. Eso es la gracia de Dios. Porque si fuera por nuestras fuerzas, si fuera por nuestra capacidad, muchas veces si en un trabajo, si en un lugar nos sentimos incómodos, presentamos nuestra carta de renuncia, ¿no? Por motivos personales, por el clima laboral, de repente hay dificultades, y decimos, bueno, no se puede seguir en este proyecto, me buscaré otro lugar. Porque nuestras fuerzas muchas veces no es posible. Humanamente no es posible. Pero con Dios todo es posible, hermanos. La gracia de Dios nos sustenta, porque no hay vuelta atrás, hermanos. Si estamos en el camino del Señor, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad, es por la gracia de Dios. Esa misma gracia que nos llamó a ese camino angosto es la misma gracia que nos va a mantener en ese camino. Por eso es necesario y es importante que comprendamos que la gracia de Dios no solamente es ese favor inmerecido de Dios, sino que también es ese poder que nos capacita y nos sustenta y nos ayuda. Amén.
El Espíritu Santo, hemos dicho que es nuestro compañero, nuestro paracletos, nuestro compañero del camino, aquel que nos anima, aquel que nos consuela. Pero ¿sabe cómo lo hace? Por medio de esa gracia maravillosa. Y es la gracia de Dios que muchas veces pone hermanos en Cristo, pone amigos junto a nosotros, que nos hace que nos animemos unos a otros. Pero es por la gracia de Dios, es el Espíritu Santo obrando a través de estas personas. Es el Espíritu Santo obrando a través de la palabra. Todo esto, lo que se conoce o se conocía antiguamente como la providencia de Dios, comprende también parte del significado de la gracia de Dios. Porque Dios ha preparado todo lo que necesitamos para nuestro diario vivir. Por esa razón, el Señor le dijo al apóstol Pablo: bástate en mi gracia. Porque el apóstol Pablo decía: Señor, ya no puedo más. Te he pedido, Señor, mira, tengo este problema, no sé qué problema era, pero Señor, este problema me aqueja y hace que de repente es una limitante en el ministerio. A lo mejor es una lucha personal que tengo, a lo mejor es una enfermedad. Señor, necesito que me ayudes, quítame este problema. Y el Señor le dijo: no te lo voy a quitar, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿De qué manera vas a poder mostrar el poder de Dios en tu vida? ¿Acaso cuando podemos hacer cosas por nuestras propias manos? ¿O es cuando ya no podemos y decimos: Señor, encárgate del asunto? Y es ahí donde ya nosotros no podemos hacer nada. Es ahí donde el poder de Dios se hace evidente. Y es ahí donde muchas veces las personas reconocen y dicen: realmente esto es obra de Dios. Y entonces esas palabras poderosas: bástate en mi gracia. En otras palabras, mi gracia es suficiente para ayudarte con ese problema. No necesitas más. Mi gracia es suficiente. Efesios 1, versos 4 al 6. En amor, tiene que ver con la gracia de Dios en amor, en el amor de Dios. Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Poder capacitador, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El apóstol Pablo dice que nuestro Dios nos predestinó en su amor para ser hechos hijos, para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Nadie convenció a Dios para salvarnos. Él, de su propia voluntad, decidió hacerlo. Y nos hace aceptos en el amado. Esta idea de hacernos aceptos en el amado significa que nos abre un camino para llegar a Cristo. Y ese camino es por medio de su gracia. ¿Cómo es que nosotros llegamos a los pies de Cristo? ¿No es acaso que la gracia de Dios nos capacitó para volvernos a Dios? Nos dio fe para creer por medio de su palabra, ya lo hemos visto. Pero también nos ha dado de su gracia para que esa venda de nuestros ojos sea quitada, para que nuestros oídos sean destapados y podamos escuchar la voz de Dios. Es la obra del Espíritu Santo, pero eso es por la gracia de Dios. Amén. Es únicamente por medio del poder de Dios que nuestra vida puede ser transformada. Esa transformación es la gracia de Dios manifiesta en nuestra vida.
este verso conocido, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí son todas hechas nuevas. Este principio de la gracia continúa a través de todo nuestro caminar con Dios. Es aquella que nos hace crecer en cada área de nuestra vida y mantenernos firmes. Y esto, hermanos, no es por mérito nuestro, es gracia de Dios. El perseverar en la fe, el crecer y madurar cada día, es por la gracia de Dios. Tomando como referencia la figura que hace el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Uno riega, el otro siembra, pero el crecimiento lo da Dios. Ese crecimiento espiritual es obra de la gracia de Dios. Por esa razón, el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, verso 18, nos da una orden y nos dice: creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Debemos crecer en conocimiento? Claro que sí. Estudiemos la palabra del Señor, atendamos a la predicación, al mensaje de la palabra, pero también necesitamos crecer en la gracia de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que podemos crecer en la gracia de Dios. Y vamos a ver cómo Dios actúa, o cómo la gracia de Dios actúa sobre la vida del cristiano, del creyente. Vamos a ver vamos a ver 3 ejemplos. La gracia de Dios es una fuerza operante, revelada en la vida de hombres y mujeres a través de toda la Biblia. Y fue solamente a través de esta gracia de Dios fue únicamente a través de Dios, al permitir la operación de la gracia de Dios, ese poder capacitador, que pudo llegar a ser la clase de persona que Dios permitió que sea. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, Moisés se hubiese quedado como un pastor de ovejas en el desierto. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, Gedeón se hubiese quedado como un mero agricultor escondido en una cueva, lamentándose de su suerte. Hermanos, si no hubiera sido por la gracia de Dios, el apóstol Pablo hubiese sido un perseguidor más de la iglesia del Señor y no se hubiese logrado lo que Dios permitió por medio de la vida de este hombre. Cuando revisamos la historia de Moisés en el libro de Éxodo, Dios le dio a Moisés un mandato y no fue una tarea pequeña. Dios le dijo: anda, dile al imperio mundial llamado Egipto. Egipto en esa época era un imperio mundial, tanto o más poderoso como en su tiempo fue el Reino Unido o como lo fue Estados Unidos. Un reino donde su gobernante era considerado divino. Un reino donde todas las naciones iban y dependían para su alimento, como lo podemos ver en la época de José, si recordamos. Un país tan poderoso, y Dios le dice: dile al faraón, dile al mandamás de este imperio que deje ir a mi pueblo. Y Moisés, con razón que le dijo: Señor, pero ¿estás seguro a quién estás enviando? Moisés da una respuesta, y a causa de su propia humanidad e incapacidad, reconoce por medio de estas preguntas al Señor. Primero, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo, un simple mortal, para decirle al imperio más poderoso de ese mundo conocido:
que deje ir a los esclavos. ¿Quién soy yo para decirle al faraón, sabes qué, faraón? Recorta tu economía. Porque los esclavos eran prácticamente el motor de su economía. Y dice, apaga el motor de tu economía. Si hoy no más, como peruanos, estamos preocupados para que la economía camine, ¿verdad? Y alguien diga, apaga el motor de tu economía, cierra tu economía. En un ratito, ¿estás loco? Moisés le dice, Señor, ¿quién soy yo para ordenarle a Faraón que haga eso? Un chasquido y me manda de comida a los cocodrilos. Y luego hace otra pregunta. Señor, ¿y quién eres tú para que me envíes? Está bien, si yo voy y voy en tu nombre, pero ¿quién eres tú? Dame tus credenciales, Señor. Luego le dice, muy bien. Dios le dice, yo soy el que soy. Yo soy el autosuficiente. No necesito de más. Y Moisés le dice al Señor, mira, está bien, yo creo, pero ¿creerán nosotros? ¿Cómo se demuestra esto? Y el Señor le dice, mira, vas a darles estas demostraciones de poder. Coloca tu mano en el pecho. La sacó leprosa otra vez y estaba sana. Señor, eso pareciera algún truco. Bueno, algo más visible. Tienes tu vara, tienes tu cayado, arrójalo al suelo. Se convirtió en una serpiente. Ahora tómalo. Y nuevamente en serpiente. Bueno, si es así, voy. Pero no soy elocuente. No sé hablar muy bien. Y a veces se me lengua la traba. ¿No? Soy medio tartamudo, Señor. Señor, envía mejor a otro. Moisés, un hombre que había sido criado en palacio, que había sido entrenado en los artes de la guerra, que había sido entrenado en las ciencias, en las matemáticas, en la literatura. Un hombre preparado. Y le dice, mejor envía a otro. Y es que si uno es realmente sincero delante del Señor, ¿qué podemos ofrecer al Señor? ¿Qué le podemos ofrecer al Señor? Humanamente hablando, ¿qué tenemos para ofrecer a Dios? Podemos tener algún talento, alguna habilidad en algo, pero ¿será suficiente para decir, bueno, Señor, aquí está, pues soy lo máximo en esto? No, porque hay otro que es a veces hay mucha gente que es mejor que uno en lo que hacemos. Humanamente, hermano, no es posible, pero por la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, Moisés salió para Egipto. Y con las señales y maravillas sacó a los israelitas de la esclavitud, exactamente como Dios se lo había ordenado. ¿Qué hizo la diferencia? La gracia de Dios. Dios capacitó a Moisés y Dios le dijo, te he preparado a tu hermano Aarón para que vaya y hable por ti. O sea que Moisés era medio tardo para hablar, era medio lento, medio tartamudo. Y Dios le dice, no te preocupes, te voy a mostrar mi gracia. Tu hermano Aarón está de camino, él va a hablar por ti. Y de las señales y prodigios no te preocupes, vas a hacer lo que yo te indique, yo me encargo de los demás. Muchas veces le hemos dado crédito a Moisés, ¿verdad? Y hasta el pueblo y hasta los israelitas le dieron el crédito a Moisés. Moisés, queremos agua, danos agua, Moisés. Moisés, hoy toca fin de semana, queremos comer carne. Codorniz a la brasa, Moisés. Y tanto así que
Dios dijo: este pueblo es testarudo, porque viendo las proezas y viendo que Dios era quien estaba haciendo, le reclamaban a Moisés. Pero cuando entendemos realmente cómo funciona la gracia, ya dejamos de mirarnos a nosotros mismos y ponemos nuestra mirada en nuestro Dios. El segundo ejemplo es la gracia en la vida de Gedeón. Conocemos la historia de Gedeón. No confundirlo con Leónidas. También tuvo su ejército todo de 300 soldados, pero no era Leónidas, no era espartano, era israelita. Este hombre estaba escondiendo el alimento de los madianitas. Los israelitas ya se habían ubicado en el territorio de la tierra prometida, pero decidieron seguir su propia manera de vivir. Le dieron la espalda a Dios y Dios los entregó a sus enemigos. Uno de esos enemigos fueron los madianitas. Y de alguna forma es algo así como cuando tenemos, en términos modernos, como que una extorsión. Llegaban los madianitas a amenazar y decían: danos el grano que nos corresponde. Así que los israelitas trabajaban la tierra, sembraban, compraban la semilla y al final tenían que darle la mitad de su producción a los madianitas, que se lo llevaban bien bacán. Y con lo que quedaba por ahí a sobrevivir, sacar para semillas, sacar para alimento y sacar para sus necesidades básicas. Y Gedeón le responde en el verso 13 del capítulo 6 de Jueces: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y luego dice: ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, ni siquiera tenía buen apellido Gedeón, era así un desconocido total. Sin embargo, Dios puso su mirada en él. A pesar del temor y la incapacidad, Dios lo capacitó por medio de su gracia para salvar a Israel con un ejército de tan solo 300 hombres. ¿Quién le dio la estrategia para rodear a los madianitas? Fue Dios. ¿A quién se le iba a ocurrir irse a una batalla con cántaros, antorchas y trompetas? Pero Dios había preparado, la gracia de Dios había preparado todas las cosas, de tal manera que los madianitas tuvieron un sueño y el temor se esparció en medio de ellos. Y cuando escucharon el ruido que hicieron Gedeón y sus 300 hombres, se dieron cuenta que estaban perdidos y en la oscuridad, a lo que venga, sacó su espada y a blandir la espada como llegue, y terminaron matándose entre ellos. Así que, hermanos, la gracia de Dios capacitó a Gedeón para realizar esta proeza. Pero también vemos en la historia de la vida de Gedeón, y aquí viene una advertencia, de que cuando Gedeón dependió de la gracia de Dios, tuvo esos éxitos y esas victorias, pero cuando dejó de depender de la gracia de Dios, vemos que Gedeón introdujo la idolatría en Israel. Y terminó gobernando con dureza a Israel. Hermanos, la gracia de Dios la necesitamos cada instante de nuestra vida. No solamente cuando necesitamos hacer algo que creemos que es imposible o es difícil,
también la necesitamos para aquellos temas cotidianos. Tercer ejemplo, el apóstol Pablo. Conocemos la conversión del apóstol Pablo, pero conocemos también los viajes y las peripecias que el apóstol Pablo pasó. En la carta a los Gálatas y en la de Corintios dice que él tiene las marcas de un apóstol y que esas cicatrices las exhibe para la gloria de Dios. Esas cicatrices, hermanos, eran resultado de Pablo siendo apedreado, de Pablo siendo azotado, de Pablo siendo encarcelado, perseguido. Yo me imagino al apóstol Pablo realmente un hombre envejecido, con marcas en la espalda, en el rostro, de repente medio deformado, la nariz de repente desviada, encorvado, andando así medio cojo, pero con una reputación que lo precedía. Yo me imagino así a Pablo, todo el mundo hablando, wow, el apóstol Pablo, y cuando llegaba por hermanos, hoy día vamos a tener un culto especial, viene el apóstol Pablo a predicar. Y de repente nos imaginamos, wow, el apóstol Pablo, hay que estar bien bacán, ¿no? Y llega un hombre, se levanta un hombre envejecido, todo cojo, medio tuerto. Y de repente decir, ¿esto es el apóstol Pablo? Es que, hermanos, no era el hombre Saulo de Tarso, era la gracia de Dios sobre este hombre, por el cual obraban milagros, señales y prodigios. Así que, hermanos, hermana, no hace falta que nos pongamos como el jorobado de Notre Dame y nos pongamos así medio feitos como Pablo para hacer grandes cosas para el Señor. Así como estamos, sea que estemos gorditos o estemos flaquitos, estemos viejitos o jovencitos, si dependemos de la gracia de Dios, haremos grandes proezas. Y cosas mayores que estas harán, dijo el Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, es por la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Qué podemos decir? Hemos leído versículos y sería repetir otra vez, pero estos versículos que hemos leído acerca de la gracia de Dios son experiencia diaria, personal del apóstol Pablo. Y son esos mismos principios de la gracia de Dios que pueden ser aplicados a nuestra vida. En nuestra relación con Dios, a medida que caminemos con Él cada día, nos vamos a encontrar con situaciones constantemente que tratan de agobiarnos. Nuestra respuesta a Dios es confiar en su palabra y expresamos nuestra confianza por medio de la obediencia. Si el Señor nos dice, no temas, aunque nuestras rodillas estén bailando, pero decimos, no he de temer, Señor, aunque realmente da miedo, pero voy a confiar en ti, no me voy a desesperar, no me voy a angustiar, no me voy a deprimir, porque tu gracia me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria, tú me llevarás. Bonito corito, pero realmente, hermanos, es nuestro Dios. La respuesta de Dios a nuestra fe, ¿sabe qué cosa es? Es su gracia. La respuesta de Dios a nuestra fe es su gracia. Cuando oramos a Dios y le creemos al Señor, ¿sabe qué hace Dios? ¿Sabe cómo responde Dios? Derrama de su gracia sobre nosotros. Cuando le decimos, Señor, aumenta nuestra fe, Dios envía su gracia sobre nuestra vida.
Cuando el Señor dice, o cuando le decimos al Señor, ayúdame en esta dificultad, líbrame de esta tentación, Señor, protégeme del mal. Lo que Dios hace en respuesta es envía de su gracia sobre nosotros. Y hay dos promesas importantes con respecto a la gracia. La primera es que por medio de la gracia, la primera promesa es que tenemos pleno acceso al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, una capacitación divina para el oportuno socorro. Podemos acercarnos ante Dios por medio de Jesucristo para recibir de la gracia de Dios. Hebreos 4:16 es el texto. Y la segunda promesa con respecto a la gracia es que Dios es poderoso. Segunda de Corintios 9:8 nos dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Miren este versículo. Abundan, se repite en dos palabras: todo y abunde. La gracia de Dios, abundante y útil para todo. Hermanos, demos gracias a Dios porque Él nos ha dado de su gracia maravillosa. Una gracia que nos ayuda a vivir en victoria y en plenitud de vida cada día, cada segundo. Pongámonos de pie en esta mañana y démosle la gloria a nuestro Dios. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu amor derramado en nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo derrama toda gracia sobre nuestra vida. Y esa gracia, Señor, inmerecida, nos capacita para hacer grandes proezas. Nos capacita, Señor, para servirte. Nos capacita, Señor, para amarte. Nos capacita, Señor, para obedecerte. Nos capacita, Señor, para perseverar, para serte fieles. Y por eso, Señor, te agradecemos. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tu palabra preciosa, hermosa, que no solamente consuela y anima nuestro corazón, sino que también nos desafía a que pongamos nuestra confianza y que reconozcamos que tú y solo tú eres a quien podemos acudir para oportuno socorro, para poder, Señor, encontrar respuesta. Señor, que nuestra fe, esa fe que tú nos has dado para confiar y creer en ti, siempre tenga como respuesta la gracia abundante sobre nuestra vida, para que abundemos en toda buena obra, para que todo lo que hagamos, lo hagamos por tu gracia, lo hagamos por tu poder, lo hagamos, Señor, por tu voluntad sobre nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y que tu gracia abunde y sobreabunde en nuestra vida. Ayúdanos a recordar siempre, Señor, que somos parte de este pueblo que disfruta de tu gracia maravillosa. Gracias te damos. Bendito eres tú, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor bendiga su palabra en esta mañana, bendiga la vida de cada uno de ustedes y vamos a cantar al Señor y vamos a recordar unos
unos himnos, bueno, vamos a cantar una cadena de coros de himnos, así que vamos a recordar y vamos a cantar acerca de la vida cristiana, así que himnos de la vida cristiana. Cantamos todos, les invito a ponernos de pie y a participar también con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, para en este tiempo de alabanza a nuestro Dios. Amén. Una de las cosas que recordamos siempre, ¿no?, es que la sangre de Jesús esa sangre maravillosa de Jesús trae consigo un gran poder. Hay poder en la sangre de Jesús, esa sangre que Él derramó. Y vamos a empezar cantando esta alabanza. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Y es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Feliz con Él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, una vez más, Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón. La roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Y trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña
la viña del Señor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Si yo quiero Andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Y cuando allá se pase lista yo estaré. Cuando allá se pase lista yo estaré. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista yo estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y he peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y he peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Amén. Amén. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por poder participar de este servicio, de este tiempo. Y voy a invitar que pase aquí adelante, por favor, nuestra hermana María Elena, nos dirija en oración. Y recordando también a nuestros hermanos ancianos, ¿no?, que no pueden todavía venir o trasladarse. Orar también por los niños de las escuelas bíblicas, orar por toda la congregación y especialmente, hermanos, por nuestro país. Entonces, hermana María Elena, adelante, por favor. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios, en esta mañana por darnos ese privilegio de estar aquí en tu casa para adorarte, para agradecerte, Señor, por todas tus bendiciones, maravilloso Jesús. Nos gozamos en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Gracias porque nos sostienes por tu divina gracia, Señor. Te adoramos por tu amor inagotable. Gracias, Padre, por la congregación. Bendice a nuestros pastores, Señor, porque ellos están sirviéndote con amor. Bendice a su pequeño Luquitas, guárdalo en tu amor y en tu gracia. Señor, clamamos también por los niños en el Alto Trujillo, en el Milagro. Gracias porque esas vidas, Señor, están buscando de ti.
Bendice a cada maestro, fortalécelos, bendice sus hogares. Señor, dales más fuerza, Padre, a cada uno de ellos para servirte. Y no solamente a ellos, sino a cada uno de nosotros para hacer la parte que nos toca en el reino de Dios. Ayúdanos, Señor. Rogamos también por nuestros ancianos, porque ellos caminan, Señor, quizá lentamente, pero como dice que, Señor, tu gracia los fortalece, los levanta, le da nuevas fuerzas como las águilas. Rogamos que tú bendigas su vida, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, por cada hermano, cada hermana, Señor, presente, pero por aquellos también que no han podido venir, que donde estén, Señor, ellos busquen tu rostro, porque tú quieres adoradores que te adoren con espíritu y en verdad. Padre Celestial, bendice esta congregación, porque tenemos promesa tuya que dice: no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Gracias, Padre, tú eres nuestra fortaleza. Señor, tú eres quien nos anima a caminar cada día, tomados de tus manos, Señor. Bendice a mis hermanos, suple toda necesidad material, toda necesidad, todo, Señor, problema, toda enfermedad sea sanada en el nombre de Jesús, Padre, porque tú deseas que tu pueblo sea prosperado en cada área de nuestras vidas. Señor amado, rogamos por nuestro país, porque tú nos mandas, Señor, orar, no criticar, no blasfemar, no dañar a nadie, sino clamar, interceder por nuestras autoridades, Señor, porque tú quieres que vivamos en paz. Señor, rogamos para que ellos se humillen delante de ti, que busquen, Señor, tu rostro, busquen sabiduría para gobernar por el bien de tanta gente necesitada, tanto, Señor, enfermo. Señor, rogamos por todos los pobres, los necesitados, Señor, porque tú eres maravilloso, Padre de huérfanos, de viudas. Señor, te rogamos grandemente, Señor, porque como iglesia del Señor nos preparemos para el encuentro contigo. Padre Santo, gracias. Bendice a nuestros jóvenes, bendice al ministerio de alabanza. Gracias por ese tiempo, esas vidas consagradas a ti, Señor. Derrama tu gloria sobre sus vidas grandemente, Padre. En tus manos poderosas, Señor, nos dejamos siendo de que tienes cuidado de nosotros. Te amamos, te adoramos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, estamos despedidos de esta reunión para recordar simplemente que tenemos el culto de oración, día miércoles 8 de la noche. Ministerio de Damas también se está reuniendo aquí en el templo, 3 de la tarde, los días miércoles. Piedras Vivas, los sábados 6:30. Y bueno, el servicio dominical también, 10 de la mañana, los días domingos. Así que les esperamos, Dios les bendiga y nos estaremos encontrando en la próxima reunión. Bendiciones.